Muy buenas tardes. Es un gusto tener con nosotros a Eduardo Guerrero para que nos platique sobre su propuesta de un camino hacia un tratado de seguridad de América del Norte. Muchos de ustedes lo conocen. Eduardo Guerrero es el director fundador de Lantia Consultores. Su empresa se especializa en los temas de seguridad y manejo de riesgos, en el desarrollo de diagnósticos de seguridad y políticas para reducir la violencia y la incidencia del crimen. Antes de eso, fue director en el Instituto Nacional Electoral de México y tuvo varias posiciones en el Instituto de Acceso a la Información y en la Secretaría de Desarrollo Social. Eduardo contribuye regularmente con la revista Nexos, con el periódico El Universal, Foro TV, ha publicado sus columnas también en el New York Times, The Economist, ha sido entrevistado por estos medios, The Wall Street Journal, El País. Tiene un PhD en Political Science de la Universidad de Chicago, una maestría en la Universidad de Delaware, también en Political Science, y su licenciatura en el Colegio de México. Y hoy nos hará una presentación. Rápidamente pasará sobre la situación de seguridad en México y luego profundizará sobre su propuesta. Y bueno, seremos los moderadores Nora Lustig, que es Senior Fellow en el Instituto de las Américas en Georgetown, y yo. Y luego lo abriremos a preguntas y respuestas. Recibiremos sus preguntas por el chat o por la función de Q&A. Y déjenme hacer nomás un breve comentario en inglés. This event will take place in Spanish with English interpretation. To hear this event in English, click the interpretation button in the black bar at the bottom of your screen. And then if you'd like to participate in the discussion at the end, please submit your questions in the chat or using the Zoom Q&A function. Entonces, con eso, Eduardo, te damos la pantalla y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues al contrario, muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Es un gusto también que esté aquí Nora Lustig, y también pues una gran oportunidad para difundir una idea que creo que puede ser muy importante y literalmente puede cambiar la vida de México en las próximas décadas, ¿no? Voy a compartir unas láminas que preparé para hoy. Parece que ya están ahí las láminas. Ok, Perfecto. Sí. muy bien. Y voy a proceder. Tenemos aproximadamente 25, 30 minutos máximo. Como pueden ver ya desde la lámina inicial, hay una declaración importante, y es que me parece que México no puede solo con el problema, con los desafíos de seguridad que está enfrentando durante los últimos años, ¿no? México enfrenta una epidemia de violencia criminal, porque eso es una epidemia que inició puntualmente en mayo de 2008. Fue ese mes en donde, a consecuencia de la escisión de un cártel, del cártel de Sinaloa, empezaron en varias zonas de México, en ese momento sobre todo en Chihuahua, Durango y el norte de Sinaloa, a haber una gran cantidad de homicidios. Empezó el homicidio a dispararse en México. Han pasado ya más de 15 años desde mayo de 2008. Hemos tenido 3 administraciones de distinto signo partidista: el PAN, después tuvimos al PRI y ahora está terminando su gestión Morena. Y ninguna de las 3 administraciones ha tenido capacidad para apaciguar la violencia, para domesticar al crimen y para proteger mejor a los ciudadanos mexicanos. Les voy a mostrar algunas gráficas
que ilustran, digamos, este desastre en materia de seguridad en el que está inmerso México y en el que no podemos ver hasta ahorita la luz al final del túnel. Primero, quizás valdría contrastar cómo estaba el panorama del crimen organizado en 2006 y cómo está ahora. Por ahí de 2006 teníamos 6 cárteles. Los cárteles son organizaciones criminales de carácter regional. Eh, el territorio de México, digamos, se dividía en varias regiones, cada una de las cuales estaba colonizada por un cártel, pero en aquellos años, digamos, los cárteles tenían solamente una aparición de carácter episódico o momentáneo en los medios de comunicación. De pronto había algunos enfrentamientos, algunas batallas, sobre todo en la frontera norte de México, y el tema pues más bien se olvidaba, ¿no? No era para nada el crimen organizado protagonista de una guerra con el gobierno mexicano. Obviamente los estadounidenses insistían mucho en tratar de frenar el tráfico de droga a Estados Unidos. Había de pronto declaraciones ásperas de las autoridades estadounidenses por la complacencia u omisión que veían de las autoridades mexicanas frente al narcotráfico y que les generaba a ellos muchos problemas de consumo y de demanda, sobre todo de consumo allá en Estados Unidos. Y bueno, pues eso se volvían algunas discusiones diplomáticas, pero no pasaba de eso, ¿no? Em, la presencia de las organizaciones criminales estaba muy localizada, sobre todo en varias regiones urbanas, en varios centros urbanos del país, pero no teníamos para nada un problema, digamos, de violencia homicida o de mafias extorsivas como lo tenemos ahora. Teníamos esas 6 organizaciones y un grupo de pequeñas bandas que tenían presencia municipal, ¿no? Ahora, en México tenemos a 2 grandes organizaciones criminales que tienen presencia nacional. Ahorita les voy a mostrar una gráfica para ilustrarlos cómo, digamos, se integran estas organizaciones que son más bien coaliciones criminales por la gran cantidad de organizaciones que las integran. Y tenemos también 64 mafias regionales. Digamos que lo que era un cártel en 2006 ahora calificaría más bien como una mafia regional. Muchas de estas mafias se formaron por la fragmentación que hubo de aquellos cárteles que teníamos antes. Y además tenemos una colección de pequeñas bandas locales que son muy nocivas y muy dañinas y que continuamente son subcontratadas por las mafias o por los cárteles, ¿no? Tenemos casi 400 organizaciones de este tipo de carácter local, pero que todas ellas tienen una marca registrada, es decir, tienen un nombre, una firma que se conoce públicamente, ¿no? Y tienen todo un portafolio de negocios criminales, igual que las mafias, lo mismo que con los cárteles. Este mapa quiere ilustrar el hecho de que las 2 grandes coaliciones criminales de México tienen presencia en todo el país, salvo los casos de San Luis Potosí y Tlaxcala, que están pintados de amarillo, en donde no registramos presencia del cártel de Sinaloa, pero sí del cártel Jalisco. En todos los estados restantes que están en rojo, tenemos simultáneamente la presencia de Jalisco, la presencia del cártel de Sinaloa, además de una gran colección de organizaciones y de mafias que no están aparentemente vinculadas con ninguno de estos 2 grandes cárteles. Vean ustedes cómo se compone un cártel. Vean el caso de Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esta lámina se construyó con la información de inteligencia en fuentes abiertas que recolecta Lantia Intelligence. Vean cómo tiene el cártel Jalisco 23 grupos subordinados que obedecen las órdenes de la cúpula criminal del cártel. Tiene además 24 organizaciones aliadas que digamos son más bien como socios de negocios y en donde hay una relación horizontal para conquistar nuevos espacios, como les decía, inaugurar nuevas empresas con nuevos giros de negocio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años ha crecido mucho el robo de gas, ha crecido mucho el robo de agua, incluso también de energía eléctrica, el robo en los trenes, el robo en las carreteras. eh, Van innovando todo el tiempo las organizaciones con nuevos y nuevos negocios, ¿no? Y finalmente, el cártel Jalisco, como pueden observar, no alcanzó la lámina para poner toda la lista de las 53 organizaciones. L- Libra luchas eh, contra 53 organizaciones de manera simultánea. O sea, esto básicamente lo que nos dice es que este cártel es un gran generador de violencia en todos los rincones del país. Si viéramos esta misma lámina, pero para el caso de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, veríamos que solamente libra conflictos contra 10 organizaciones, no 53. Ahí está el gran contraste entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. ¿Por qué Jalisco libra tantas guerras? Porque desde que nació, hace aproximadamente 10 años, este cártel ha tenido un gran, digamos, empeño o afán expansivo, un espíritu expansivo, además muy agresivo, de estar continuamente haciéndose de control territorial en todo el país, ¿no? Ya sea zonas agrícolas, centros turísticos, corredores industriales o comerciales, zonas rurales donde se cultiva aguacate, limón, mango, fresas, etcétera. Entonces, esta organización se ha consolidado como la más poderosa, la más violenta y como también la más diversificada del país, ¿no? Su gran negocio, me parece que todavía el que tiene como el primer lugar en términos del ingreso que le genera a la organización, pues es el narcotráfico, sobre todo la exportación de drogas a Estados Unidos. Y el segundo gran negocio, que hace algunos años era el robo de combustible, ahora me parece que lo ocupa la extorsión, lo que en México coloquialmente llamamos cobro de piso, cobro del derecho de piso, que es el cobro de un impuesto criminal que se ha generalizado también en todo el país y que afecta a todos los estratos sociales. Tienen que pagar este impuesto la gente pobre que tiene un pequeño puesto en la calle o en un mercado popular, o la clase media que tiene negocios a pie de calle, tiendas de abarrotes o tlapalerías, etcétera. Y también es un impuesto que tienen que pagar los grandes corporativos como PepsiCo o como la acerera india ArcelorMittal, en fin, todos ellos tienen que pagar este impuesto. Si no lo hacen, pues sus negocios son primero rafagueados o balaceados. Si siguen sin pagar, los negocios son incendiados. Y si continúa el impago, sus gerentes o sus accionistas también pueden ser objeto de agresiones, incluso de asesinatos, ¿no? En varios casos. Vean cómo, y estas son cifras oficiales que son muy deficientes en México porque se basan en denuncias y en México, en el caso, por ejemplo, de la extorsión, solamente denuncia el 1.8 de las víctimas,
Pero si vemos esa pequeña muestra de denuncias, vean cómo tenemos un crecimiento de la extorsión de casi el 50%. Esto ilustra, digamos, el crecimiento de este delito, que tiene que ver, por cierto, con el tema o con el asunto del control territorial del crimen. Es decir, una vez que el crimen se hace del control territorial en una zona, pues es para ellos relativamente sencillo cobrar esta cuota, este impuesto criminal. También, por cierto, se han dado cuenta los grupos criminales que si tienen de su lado a las autoridades políticas, ¿no? En este caso a los alcaldes, es mucho más eficiente el cobro de este impuesto criminal. Por eso en los últimos años se ha vuelto muy atractivo para las grandes organizaciones criminales tratar de influir en los procesos electorales, ya sea postulando candidatos o intimidando a los candidatos que no son de su preferencia para que renuncien a sus candidaturas y solo se queden aquellos que están dispuestos a alinearse a los intereses criminales. Se han dado cuenta que cuando tienen de su lado, repito, a la autoridad política, y con ellos pueden tener a un secretario de seguridad pública a modo que les permita operar los negocios que deben de operar en diversos mercados ilícitos, o también en su caso, cuando pueden extorsionar al propio gobierno municipal eh, y les piden, por ejemplo, que les den contratos de obra pública para también ahí tener ellos una buena tajada, una buena porción del presupuesto público del municipio, pues digamos que eso favorece enormemente sus negocios. Es por eso que en contraste con lo que sucedía hace unos años en donde estas organizaciones estaban concentradas únicamente en maximizar sus ganancias económicas, en maximizarlas, ahora están también muy concentrados en cómo adquirir poder político, cómo tener como aliados a las autoridades políticas en los gobiernos locales, ¿no? Vean también este fenómeno de desapariciones relativamente reciente. La desaparición está vinculada con reclutamiento forzado de hombres para que formen parte de las filas de sicarios u otro tipo de trabajadores de las organizaciones criminales. En el caso de las mujeres, las desapariciones están vinculadas con la trata de personas y también tiene que ver eh, otra dimensión de las desapariciones con el hecho de desaparecer cadáveres para obstaculizar las investigaciones judiciales. Entonces, esta crisis de violencia ya se trasladó, como les dije, al ámbito político electoral y tenemos una crisis de eventos que están alterando, digamos, todo el clima político durante las campañas electorales. Como muestra, pueden ver ustedes en las elecciones federales pasadas de 2021 cómo fueron incrementándose los eventos de violencia político-electoral y un mes antes de las elecciones de 2021, en mayo, vean el crecimiento desorbitante de los eventos, ¿no? Que rebasaron la centena, ¿no? Ese año. Y ahora como tenemos una elección federal, pero en donde además se elija el presidente de la República, es previsible que estas cifras vayan a quedarse muy por debajo de lo que vamos a ver en las siguientes semanas, sobre todo el próximo mes de mayo acá en México. Entonces, cuando volteamos a ver la capacidad que tienen nuestras autoridades para perseguir a estos grupos criminales tan prósperos, tan potentes en términos armamentísticos y financieros, con esa gran capacidad que tienen para producir violencia y para sobornar a las autoridades, nos damos cuenta que en varios estados del país se carecen de las mínimas capacidades institucionales
para poder debilitar a los grupos criminales. Miren ustedes este cuadro, por ejemplo. Vean cómo hay lugares en el país donde sabemos que hay una gran densidad criminal, como Tabasco, como Guerrero, Tlaxcala en algunas zonas, Nayarit. eh, Me voy a saltar los casos de Baja California Sur y Yucatán, porque ahí sí tienen organizaciones eh, robustas y más bien el bajo número de arrestos responde a que hay pocas organizaciones criminales en esos estados, pero en el caso también de Durango, donde hay una dominancia del cártel de Sinaloa, mm, y en el caso de Campeche y Querétaro también diría yo que la densidad criminal es baja, pero bueno, Guerrero, que es un estado con decenas de organizaciones criminales muy potentes, vean cómo en los últimos 4 años tenemos una cifra pues ridícula de arrestos de alto perfil, un arresto, ¿no? En todos estos últimos años. En Tabasco ningún arresto, en Nayarit 3, en Tlaxcala 2, en Durango 12, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta pues de que claramente ahí ya se forjaron pactos y acuerdos entre las organizaciones criminales y la clase política, digamos, los funcionarios públicos, y es por eso, pues, que estas organizaciones se han ido robusteciendo tanto y han ido consolidando su presencia territorial, ¿no? Entonces, pues, estos indicadores no han sido alterados, ¿no? Por el desempeño de ninguno de los últimos 3 gobiernos federales. Sí hemos tenido a nivel estatal algunos casos muy impresionantes de éxito, aunque son muy pocos. El más reciente es el caso de Coahuila, que pudo, con un buen trabajo de las autoridades, robustecer sus instituciones y convertir a Coahuila de un estado muy peligroso ahora en un estado donde sus principales ciudades como Torreón, como Saltillo, como Piedras Negras, pues registran unos niveles altísimos de percepción de seguridad. La gente se siente muy segura en estas ciudades, ¿no? El trabajo que se ha hecho, que se hizo en Coahuila fue de carácter integral, fortalecieron a varias instituciones, se trabajó también con los jóvenes para alejarlos de las organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Pero digamos, en la gran mayoría de los estados sí tenemos un problema muy grave de homicidio, tenemos problemas de control territorial del crimen, de desapariciones y de extorsión, como mencioné previamente. Y me parece que sí es muy importante que empecemos a ver cómo podemos cooperar, colaborar con Estados Unidos y Canadá de manera más estrecha para fortalecer las instituciones mexicanas, diseñar estrategias que nos permitan enfrentar estos problemas de manera más eficaz, ¿no? Ya hemos tenido varias experiencias a nivel subnacional en México, donde varios gobernadores han colaborado con instituciones, ya sea estatales, por ejemplo, con Texas o con California. Hemos tenido experiencias de colaboración de algunos estados como Baja California o como Tamaulipas en el caso de Texas. Y a nivel federal, pero a nivel federal esta colaboración ha sido bastante exigua, bastante débil en los últimos años. Es una colaboración intermitente, mm, donde no hay un buen clima, digamos, de trabajo. Recientemente la relación con Estados Unidos se deterioró mucho por la captura de Cienfuegos, un exsecretario de Defensa que fue arrestado en territorio estadounidense y el arresto duró varios meses, no muchos, porque hubo finalmente un arreglo político entre los dos gobiernos para que lo soltaran,
pero eso generó cierto malestar y este, y poca, digamos, disposición de colaboración entre las autoridades de inteligencia y seguridad de los dos países. Entonces realmente se ha estancado mucho esa colaboración. Y me parece que mm, donde existe la colaboración, esa se lleva de manera pues informal, no se da a conocer, no se transparenta nada, ¿no? Más bien los funcionarios te lo dicen en corto, ¿no? Cuando estás platicando con ellos en confianza, te comentan que sí hay un trabajo en algunos estados del país muy cercano con autoridades de inteligencia de Estados Unidos y con corporaciones policiales de algunas ciudades estadounidenses, pero realmente no sabemos bien a bien cuál es el grado de esa colaboración, su duración, su impacto real, porque todo se lleva a cabo, como decía, en la penumbra, ¿no? Entonces, me pareció, sobre todo con eventos recientes, en donde ya fue claramente evidente, digamos, el descontrol que existe en varios estados del país de los grupos criminales y además la colusión alarmante entre los líderes criminales y los líderes políticos, porque hay que decir también que en varios estados del país parece muy claro que hay arreglos y hay negocios que hacen juntos funcionarios locales y grupos criminales. Me parece que ya con el grado de descomposición y de violencia y de control criminal que hemos llegado, sí es urgente que pensemos en nuevos esquemas mucho más robustos, ambiciosos y audaces para poder salir adelante de esta coyuntura tan compleja en la que se encuentra el país. Y es por eso que puse en la mesa eh, la idea de construir un tratado de seguridad para América del Norte, un poco con la idea de lo que forjamos años antes, en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio y su reciente conversión al TEMEC, con la renegociación con los funcionarios del equipo de Trump. Y, y obviamente, bueno, con todas las adecuaciones y adaptaciones que tienen que hacerse en un tratado que no es comercial, sino de seguridad, que es un animal, digamos, muy distinto, ¿no? Y que requiere pensarlo de otra manera, ¿no? Pero me parece también que si vemos las cosas de manera con distancia, nos podríamos dar cuenta quizás de que un tratado de este tipo sería un segundo paso que tiene que ver también con la integración de la zona de Norteamérica, ¿no? Creo que el primer avance de integración lo dimos con el tratado comercial y este segundo paso tendría que ser, en mi opinión, con el tema de la seguridad, porque las amenazas, aunque afectan más a México por la debilidad de nuestras instituciones, también tienen un impacto colosal en Estados Unidos y lo van a tener en Canadá pronto, ¿no? En Estados Unidos tenemos ahorita una crisis de salud que está dejando más de 100,000 víctimas letales al año por sobredosis de fentanilo, una droga que se produce en territorio mexicano y se exporta a Estados Unidos. Y tenemos también un segundo tema muy importante que está causando estragos en los dos lados de la frontera y que también me parece que puede convertirse en un riesgo para Canadá, que tiene que ver con el tema migratorio, ¿no? Con las olas de migrantes que nos están llegando de Centroamérica y de algunos países sudamericanos. Entonces, me parece que también están dadas las condiciones por la necesidad que tiene Estados Unidos de resolver estos problemas, de armonizar criterios e instituciones, regulaciones con México y con también Canadá, que es un buen momento para tratar de sentarnos en la mesa con estadounidenses y canadienses y dialogar sobre estos temas, ¿no? Eh, los temas que me parecen ahorita como para mí críticos, claro que podemos cambiarlos, podemos también agregar varios,
serían estos 10, ¿no? Que son los que publiqué en mi artículo de la revista Nexos el mes pasado, ¿no? Que tienen que ver con inteligencia, donde ya se está dando actualmente intercambio de inteligencia, se ha dado durante muchos años, pero solamente con algunas agencias del gobierno mexicano. Me parece que tendría que ser algo mucho más intensivo y en donde los estadounidenses tuvieran más confianza en que esos receptores de inteligencia pues van a hacer buen uso de ella, ¿no? Y eso está relacionado con el punto 5 de la certificación de las autoridades, ¿no? Hacer un buen trabajo de vetting de autoridades mexicanas que puedan recibir esta inteligencia, tanto estadounidense como canadiense, para trabajar con ella y elevar la eficacia de nuestras intervenciones contra el crimen. El tema del desarme tiene que ver sobre todo trabajar conjuntamente con Estados Unidos y Canadá en un plan que sería operado por México, por funcionarios y policías, soldados mexicanos, para poder decomisar los grandes almacenes de armas de última generación que utilizan las dos grandes organizaciones criminales y varias mafias regionales. También pensar en acciones disuasivas, no solo en México, sino en territorios de Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver con eh, incautar activos y tener mucha claridad, por ejemplo, en las rutas de distribución de drogas mexicanas, bueno, que son producidas en México en esos dos países. La selección de blancos también es un tema bien importante en donde un panel tripartita que estoy proponiendo negociaría cuál sería la lista de los principales blancos que serían perseguidos por las autoridades de los tres gobiernos en distintos territorios, en los distintos países, ¿no? Pero que también responda a esa selección a los intereses nacionales de los tres países, ¿no? Habría que discutir los casos en donde por alguna razón eh, algún blanco armonizara con el interés nacional de un país, pero por las olas de violencia que a veces causan estos arrestos de alto perfil, pudiera atentar contra el interés nacional de otro país, ¿no? Eso serían las discusiones ya más finas, certificación de competencias y estándares de servicio, acompañamiento para el sector empresarial. Ahorita con todo el tema del nearshoring, están llegando empresas a México que no saben realmente en dónde están paradas, cuáles son los riesgos del estado, del municipio donde se están estableciendo, y ahí es muy importante asesorarlas, que las autoridades las asesoren, las acompañen para responder oportunamente a amenazas, a riesgos inminentes, ¿no? En el tema de migración, pues ahí ya sabemos que es un gran caos en donde cada país tiene distintas políticas, distintos criterios y continuamente estamos desgastándonos por los enfrentamientos que hay entre las propias autoridades. Seguridad para el turismo, ¿no? Ya tenemos la cantidad de turistas estadounidenses, no solamente turistas, por cierto, ya muchos estadounidenses están cambiando su residencia a varios estados en México y hacen home office desde México, ¿no? Les sale mucho más barato rentar. Acá en México hay un déficit de vivienda importante en Estados Unidos y ha crecido mucho eh, eh, los inmigrantes estadounidenses que se están estableciendo acá. Eh, y los turistas ni se diga, y ahí también tener una mucho mejor colaboración para que ese turismo esté seguro y esté contento. Y finalmente, un trabajo continuo de análisis y evaluación que nos permita estar ajustando este tratado periódicamente para irlo perfeccionando y quizás añadiendo capítulos, añadiendo temas, y que sea realmente signifique un cambio estructural para México en materia de seguridad y podamos pues darle la vuelta a la tortilla, como decimos en México, y finalmente ver la luz al final del túnel, ¿no? Aquí lo dejaría la presentación y entramos con mucho gusto en una conversación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo.
Le voy a pasar el micrófono a Nora para que te haga una pregunta. Nada más recordarle a la audiencia si quieren mandar sus preguntas por el chat o por la función de Q&A y nosotros aquí las vamos acumulando. Nora. Sí, gracias Alejandro. Pues muchas gracias Eduardo por presentar en un espacio tan reducido toda la complejidad que el tema de seguridad tiene para México. Mira, yo tenía dos tipos de preguntas. Una que a lo mejor Alejandro también es la que iba a hacer, que son típicas de, somos economistas, ¿no? Entonces, diste muchas órdenes de magnitud en términos de eventos. Pero quería preguntarte si hay información también en términos de lo que ustedes están recogiendo en tu consultora sobre órdenes de magnitud en valor, en, digamos, monetario, y también en población involucrada, que esa es una pregunta recurrente. ¿Qué proporción de la población está, o sea, lo que presentaste ahora de estas redes así que existen, que son organizaciones sumamente sofisticadas en cierto sentido, ¿no? Por lo que se ve. ¿Qué, qué porcentaje de la población económicamente activa implican? ¿En qué estados es más fuerte esa presencia? ¿Y qué significa en términos de la producción, como, no sé si como proporción del Producto Interno Bruto o qué elementos se tienen? También una cosa que es muy importante para la, pues, la parte disuasiva es, bueno, qué ingreso representa para el pequeño, digamos, participante de esta red, al punto de que pueda generar, parece ser, una gran capilaridad en términos de la penetración, porque evidentemente crea una fuente de recursos que las alternativas que tendrían estas personas no las presentan. Tal vez también genera cierto tipo de cosas que eso preocupa mucho porque no se resuelve de manera monetaria, a lo mejor la impresión de que uno está siendo alguien, ¿no? Al estar participando en este tipo de esquemas y no en otros. Perdón, es una batería, pero tiene que ver con orden de magnitud. La otra cosa que me parecería, yo no soy una experta ni mucho menos sobre este tema, es el caso de Coahuila es sumamente interesante porque hubo o sea, mi familia política es de Torreón y yo me acuerdo lo terrible que era ahí después del 2006, 2007, 2008, cómo la gente estaba sufriendo la presencia de la violencia y cómo la reversión es muy palpable. Creo, no sé si alguien ha hecho un estudio de caso a la Harvard Business School, ¿no? Cuando alguien se mete a fondo para ver qué es lo que funcionó ahí y hasta qué punto es replicable. Entonces, estas son mis preguntas. Gracias. Claro. Bueno, voy a ser muy breve en la respuesta, solamente como apuntando líneas de trabajo e investigación y algunas cifras ilustrativas. Mira, recientemente no me he metido en los cálculos económicos de la dimensión económica del negocio del crimen porque las cifras son tan contrastantes y son tan difíciles de descifrar los métodos a las que se llega a ellas, que yo la verdad es que desde hace ya varios años me decepcioné mucho de ese trabajo y a lo mejor ahora tenemos a nuevos investigadores que lo están haciendo mejor, pero las cifras que teníamos hace algunos años eran muy malas y un poco no he atendido a los nuevos trabajos en ese ámbito. Ahora sí te puedo decir algunos números que tenemos muy claros acá en la consultora, es que los eventos de crimen organizado afectan a municipios en donde vive aproximadamente la mitad de la población de México. Son alrededor de 300 municipios, pero son municipios con una alta densidad demográfica, en donde cada rato hay balaceras, eh, hay enfrentamientos, hay ataques a instalaciones gubernamentales, y eso genera una especie de psicosis social eh, continua y afecta más o menos a la mitad de la población mexicana, digamos, porque es donde la mitad de la población vive en estos 300 municipios altamente poblados. También te podría comentar que hemos hecho algunos cálculos de cuánta gente trabaja para el crimen
y dos investigaciones que hicimos, una en Lantia y otro un grupo de investigadores matemáticos y que se publicó en Science hace unos meses, llegamos exactamente a la misma cifra de que los empleados directos de las organizaciones criminales actualmente son alrededor de 175,000 empleados, ¿no? Ahora, nosotros también hicimos un ejercicio de empleados, digamos, de empleados indirectos, ¿no? Campesinos que siembran drogas, vigilantes de zonas, y ahí más o menos nuestro cálculo está alrededor del 500,000 de personas. O sea, tendríamos un cálculo aproximado de unos 700,000 colaboradores del crimen entre directos e indirectos. Y por el lado de las fuerzas policiales y militares de México, tenemos exactamente esa misma cifra, pero, pero hablando de quiénes son policías y soldados en México, tomando en cuenta la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina por un lado, y por otra parte las policías estatales y municipales, la cifra redonda que nos sale es de 700,000 policías y soldados en México, ¿no? Entonces, nomás para que tengas una idea también en términos de magnitud, cómo anda el tema del empleo, de la gente que se emplea en el crimen, ¿no? Este, sobre el tema de mira, sobre el tema económico hay cosas muy interesantes, ¿no? Guanajuato, que es el estado más violento del país, registra un crecimiento económico impresionante. O sea, no ha habido una afectación de toda la violencia que hay, por ejemplo, en Salamanca, en Irapuato, en Celaya y en León, no ha afectado aparentemente el desempeño económico del estado, incluso se ha acelerado en años recientes. Algo también interesante en este estado es que hay dos lugares que son eh, Guanajuato y San Miguel Allende, en donde hay una gran cantidad de turistas y son ciudades donde no hay incursiones criminales y no hay violencia criminal, ¿no? Pero es un caso de estudio interesante lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Eh, Pasando finalmente al tema de Coahuila, pues ahí hubo un trabajo muy serio de profesionalización policial, de trabajo de inteligencia serio, colaboración cercana con el gobierno federal y una continuidad, o sea, el quien inició esto fue el gobernador Rubén Moreira, lo continuó Riquelme, ya tenemos ahí 12 años seguidos de esfuerzos y sí le dieron otro rostro al Estado. Me imagino yo que también hay una parte un poquito menos, digamos, más tenebrosa en la política de seguridad que tiene que ver con enfrentamientos de grupos de sicario y eso, que ahí no tenemos los datos, pero yo sí estaría también convencido en que hubo un trabajo de exterminio de grupos de delincuentes de alto perfil, pero que eso no se ha dado a conocer, ¿no? Este, en fin, básicamente por ahí irían mis reacciones a lo que comentaste, Nora. Oye, Eduardo, dos preguntas rápidas para pasar al Q&A, que ya están sumando muchas preguntas. Una es, eh, eh, ¿de dónde viene el interés de participar directamente en actividades económicas? O sea, yo pensaría que si tengo la habilidad de extorsionar, eso me hace socio de un negocio y, 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 y me permite apropiarme de las rentas del negocio a un costo tremendamente bajo. ¿Para qué quiero entrar a operar el negocio si lo puedo extorsionar? Entonces, cuando uno oye esta lista de negocios, que el aguacate, que la agricultura, que esto, y uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿No? Tal vez puede haber una lógica de lavado de dinero, puede haber una lógica de integración vertical de ciertas actividades de su actividad principal, y la otra si es una lógica nada más de integración horizontal, ampliándose a otras actividades para penetrar la sociedad, no sé, un poco especular cuál es la lógica de negocio, la lógica de esta política de penetrar más el mundo de los negocios. Y la segunda es, entiendo, y se me hace muy apropiada la propuesta de ir a un tratado,
se me hace que es algo de mediano plazo. En el corto plazo, restablecer iniciativas como la iniciativa Mérida, otros tipos de acuerdo de más fácil realización en el corto plazo, podría empezar a generar, digamos, los bloques que luego formen este tratado. ¿Lo ves también como un proceso modular que se puede dar de manera simultánea con la negociación del tratado o ya lo ves como alternativas diferentes? Ok. Bueno, mira, sobre el tema de la extorsión, lo que me parece que sucede ahí es que es muy fácil extorsionar en México, es muy fácil cobrar este impuesto que te lo paguen. Ellos cobran un impuesto, ellos calculan las ganancias de las empresas y piensan en un impuesto que represente entre el 5 y 10% de las ganancias. Estudian bien los negocios y no, digamos, plantean cifras exorbitantes, sino que puedan ellos pagar de manera permanente y continua durante un largo periodo. Entonces se ha vuelto, porque ya es tal el número de empresas de distinto tamaño que son extorsionadas, que se ha vuelto, digamos, un ingreso regular creciente del crimen organizado a un esfuerzo mínimo. Hay otras empresas que penetran, perdón, hay otras organizaciones criminales que penetran a las empresas y que entonces, pero ese ya es un fenómeno distinto, que compran, por ejemplo, a empleados, les pagan un salario y esos empleados tienen la obligación de continuamente estar entregando información a las organizaciones sobre, por ejemplo, la producción de vehículos, el almacenamiento de materias primas en ciertos almacenes y todo. Y con esa información, los criminales también sobornan a los guardias, por ejemplo, de los almacenes y roban sistemáticamente materia prima durante periodos muy prolongados de tiempo, porque estas mermas son detectadas ya después de 6, 12, 18 meses de que se iniciaron y entonces es ahí cuando las empresas empiezan a investigar y a purgar, digamos, sus plantas productoras de estos grupos criminales, ¿no? Pero la extorsión muchas veces la hacen pequeñas bandas que se hacen pasar por organizaciones más poderosas que logran engañar a base de actos de intimidación y de amenazas a los dueños de de los locales o de las empresas y terminan averiguando 2 o 3 años después de que se estuvieron pagando este impuesto criminal, pues de que se trataba de un pequeño grupo que no era mayor riesgo, ¿no? Pero eso lo hacen ya cuando se arma una investigación en forma para saber quiénes los están extorsionando, ¿no? Y dado el ambiente de miedo que hay y de, pues sí, es literalmente terror que tiene la gente si puede, te va a decir, está bien, yo te pago, tú me proteges a mí, porque eso también es muy interesante. Las organizaciones protegen a quienes pagan y eso a veces redunda, curiosamente, en un mejor negocio, en un negocio más próspero, porque las organizaciones eliminan a veces a la propia competencia de esas pequeñas, de esos locales, de esos negocios, ¿no? En fin, es un fenómeno que merece una atención mucho más cuidadosa y está adoptando distintas modalidades a lo largo del país, ¿no? Em, Con el tema de Iniciativa Mérida y Bicentenario, que es lo más reciente, a mí yo francamente tengo la impresión de que se trata de esfuerzos muy modestos que no han tenido ningún impacto significativo, en donde se han dedicado pues a capacitar a grupos de agentes de manera muy dispersa en distintas áreas de expertise. Digo, se agradece la buena intención, pero en términos de magnitud no tiene ningún impacto significativo. A veces, en algunos estados, sí me he enterado de que ha mejorado el desempeño del Ministerio Público o de algunas policías municipales que han sido capacitadas por los estadounidenses, pero literalmente se trata pues también de policías que están
patrullando zonas o que están caminando, en fin. Yo creo que aquí tenemos que tener la mira mucho más alta y hacer entrenamiento intensivo en materia de inteligencia contra el crimen organizado para los jefes policiales clave, ¿no? Y entrenar a un nuevo grupo de funcionarios mucho más preparados. Mira, Alejandro, cuando nos agarraron las crisis económicas en los ochentas, en los noventas del siglo pasado, México no tenía en aquel momento a todo este gran grupo de economistas que después se fue a estudiar y a entrenar en Estados Unidos y que regresaron y que pudieron darle un nuevo rumbo a la economía mexicana, ¿no? Yo creo que también nos sucedió esto en México. Esta crisis de seguridad nos agarró desprevenidos y sin una clase de un grupo de funcionarios realmente calificados en materia policial, de inteligencia, de confrontación militar con el crimen. Y literalmente estamos aprendiendo a marcha forzada y sin mucho apoyo externo, y aquí sí me parece fundamental que aprendamos de las lecciones estadounidenses, canadienses y por supuesto que también de otros países, ¿no? Pero tiene que darse esa parte, digamos, de ahora sí que de transmisión de conocimiento y de uso de las tecnologías para contener al crimen, para investigar mejor y para tener medidas disuasivas con mayor impacto, ¿no? La verdad es que estamos todo el tiempo tirando palos de ciego, no tenemos rumbo, todo es por reacción, apagando incendios de manera improvisada, no tenemos un plan, no tenemos indicadores de avance, es muy amateur y muy rudimentaria la política de seguridad de México, tanto a nivel federal como a nivel estatal, salvo unas dos o tres excepciones, como son el caso de la Ciudad de México, de Coahuila ahora y de Yucatán, pero no más, ¿eh? No más. Estamos realmente muy mal. Por eso me parece tan urgente que emprendamos una tarea de colaboración a nivel federal, sostenida con disposiciones obligatorias para los tres países, donde se rindan cuentas, donde se puedan hacer un monitoreo y evaluación de los avances y hacer ajustes, algo ya de mucho mayor envergadura que lo que hemos tenido hasta ahorita, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad, muy completas las dos respuestas. Te voy haciendo tal vez 4 o 5 de las preguntas que están en el chat y Ok, luego más o menos las atiendes de la mejor manera posible, dada la restricción de tiempo, ¿no? Pero unas, ¿qué claro. tan activos a tu propuesta consideras que son los actores de los tres países, especialmente a un escenario de alta polarización? Luego preguntan si en el marco de la OEA existe un tratado multilateral en materia de seguridad que permite implementar la estrategia que propones. En un momento dice, muchas gracias por la interesante plática. Parece que el cartel Jalisco Nueva Generación tiene algunas características similares de operación a lo que era en su momento los Zetas. ¿Qué tan factible sería ahora atacarlos con una estrategia de gobierno similar a la que se usó en su momento contra los Zetas, o bien la posibilidad de que haya una implosión desde el mismo grupo, dada su expansión agresiva? Y te haría la última, que dice: la propuesta de Eduardo podría considerarse para establecer un marco legal regional específico para implementar la Convención de Palermo, que comprende justamente el combate a la delincuencia organizada transnacional, yo creo que es, en todas sus Sí. manifestaciones. Ok. Solo no escuché bien el inicio de la primera pregunta, La Alejandro. primera, ¿qué tan receptivos a tu Ah, propuesta son los receptivos. Ok. actores en los tres países? Bien. Bueno, la verdad ha sido muy bien recibida la propuesta por el círculo rojo, digamos, ¿no? Periodistas, intelectuales, líderes de opinión. La verdad es que han saludado de manera entusiasta la propuesta. También muchos empresarios se han acercado conmigo y me han ofrecido apoyo de distinto tipo para generar foros de discusión. Muchos especialistas en materia de seguridad me han pedido que los tome en cuenta para integrar mesas donde se vayan discutiendo
pues para empezar estos 10 temas que puse en la tabla, pero temas también adicionales. Sobre todo me han insistido que es muy importante que adicionar el tema de armas, de control de armas y el tema de las drogas. Este, He tenido oportunidad también de conversar con diversos congresistas de Estados Unidos que de manera muy entusiasta me han dicho que ellos se suman a esta idea y que encantados de trabajar en ella y de incluso me han dicho que sería bueno ya iniciar conversaciones con el gobierno de México. Yo les he comentado que política no me parece un momento idóneo, que habría que esperar al nuevo gobierno. Este, Instituciones académicas como tú, estimado Alex, me han invitado a dar estas charlas en las próximas semanas. También aquí en los medios mexicanos, CNN, en fin. La verdad es que ha sido muy entusiasta, ¿eh? También algunos candidatos a gubernaturas se han acercado a preguntarme cosas para ver si ellos incluyen esto en su oferta de campaña en las candidaturas. Eh, Me acerqué con las dos candidatas presidenciales, con sus equipos y les mostré la idea y fueron también este, discretamente entusiastas. En fin, yo creo que ahí ha tenido muy buena recepción y siento como que se está prendiendo una mecha que puede prender muy rápido, pues puede volverse esto algo mucho mayor en un corto tiempo. Por eso cuando dijiste tú que esta era una idea para el mediano plazo, yo estaba pensando, el Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas, creo que lo anunció el primero o segundo año y se firmó el último año de gobierno, y no tuvo que pasar tanto tiempo. Se coció, digamos, ese tratado en un sexenio, ¿no? Y se firmó, ¿no? Relativamente rápido. No tenemos quizás que esperar a que pasen 10, 15 años para esto. Podría suceder en los próximos 5 años, se podría cocinar este tratado de seguridad, ¿no? El tema que me mencionaste de la OEA y de las disposiciones jurídicas, justo ahorita tengo a un equipo de colaboradores investigando y poniendo orden con todas estas disposiciones que hay, porque aparentemente ya hace algunos años alguien también propuso algo similar a un tratado de seguridad para América del Norte. En su momento no tuvo ninguna resonancia, al parecer no estaban interesados, nadie estaba interesado en esto, pero algún académico elaboró la propuesta y estamos también investigándola para ver cómo podemos aprovechar también ese planteamiento que se hizo hace algunos años. Sobre el tema de las organizaciones criminales, yo le diría a la persona que ve cierta semejanza de los Zetas con Cártel Jalisco, mi respuesta sería, Cártel Jalisco es un híbrido criminal que tiene elementos tanto de los Zetas como del Cártel de Sinaloa. De hecho, en su momento temprano, Cártel Jalisco fue un brazo armado del Cártel de Sinaloa, ¿no? Yo creo que México, para pasar a otro tema, sí tendría que armonizar varios marcos legales con disposiciones legales de Canadá y Estados Unidos para que pudiéramos colaborar sin tropiezos con ellos. Y estaría genial lo que alguien plantea de que los tres países hicieran un trabajo para armonizar diversas disposiciones con la Convención de Palermo que es un planteamiento muy interesante y muy de avanzada para combatir al crimen organizado transnacional, ¿no? Eh, en fin, pues creo que son las preguntas que me planteaste, Alex. Muchas gracias, Eduardo. Por desgracia, nos ganó el tiempo. Te vamos a mandar las preguntas que faltan, te vamos a mandar todas las preguntas. Si quieres, bueno, ahí las puedes contestar directamente a nuestra audiencia, ¿no? Por email. Y obviamente nos encantaría tenerte de regreso para seguir con este diálogo. Y la aclaración, yo estoy de acuerdo contigo, digo, pero un horizonte de 5 o 6 años para un gobierno es el mediano plazo, ¿no? En ese Ah, ok, sentido. ok. Un gobierno Está va a bien. necesitar acciones también rápidas para avanzar en el combate al crimen organizado, las cuales van a necesitar cooperación importante de Estados Unidos y Canadá en el primero o segundo año de gobierno. Pero bueno,
La verdad, creo que coincidimos en eso y la verdad, muchas gracias por una plática tan interesante y sobre todo por traer a la discusión una propuesta novedosa, importante y que tiene el potencial tal vez de cambiar la dinámica que obviamente está llevando a la sociedad mexicana a un equilibrio muy nocivo y con implicaciones muy negativas para nuestro país. No sé, Nora, si quieres concluir con algo. No, no, muchísimas gracias nuevamente. Y como dice Alejandro, creo que hay que seguir la conversación y en algún momento retomar más a fondo la historia de los intentos de haber tenido esta colaboración con Estados Unidos y qué debería de ser diferente en esta ocasión para que fuera genuinamente exitosa esa colaboración. Pues muchas gracias y yo aprovecho rápidamente para invitar a la gente que nos está escuchando y que quiere ser parte de este esfuerzo de ir construyendo un acuerdo, un tratado de este tipo, que me escriban, por favor, para ver de qué manera podrían también colaborar en el esfuerzo en las mesas de discusión que se van a plantear próximamente. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias, Eduardo, gracias Nora y gracias a todos los participantes. Buenas tardes.